Ella me presentó como solo un amigo que me lleva a todas partes en una cena que yo pagué. Todos lo escucharon. Cuando le pregunté por qué, ella sonrió con burla, agradece que al menos te traje. Me quedé en silencio, tomé mis llaves y me fui. 2 semanas después. Mi nombre es Simon. Tengo 43 años y durante 17 años creí que tenía un matrimonio real. Estaba equivocado. Ocurrió en una cena de caridad que yo pagué. Mi esposa Marissa le sonrió a su jefe y dijo, «Este es Simon. Es lo suficientemente dulce como para llevarme a todas partes». No su esposo, no el padre de Annie, su chofer. Esa sola oración resquebrajó todo. ¿Qué encontré realmente? Recibos de hotel a su nombre. 800 pesos en joyas que nunca llegaron a casa. Un investigador privado confirmando que no estaban discutiendo informes trimestrales. En un plazo de 3 semanas, se abrió una investigación federal. Toda una agencia de marketing colapsó y 2 personas se enfrentaron a penas de prisión. ¿Y Marissa? Ella estaba arriba preparándose para otra velada perfecta, retocándose el lápiz labial, completamente ajena a que yo ya había grabado cada palabra. Antes de contarles qué pasó cuando me vieron, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Además, me encantaría saber desde dónde nos están viendo y qué hora es allí. Dejen un comentario abajo. Mi esposa me presentó como su chofer en una cena de caridad que yo pagué. Dejen que eso se asimile por un momento. Su chofer, no su esposo de 17 años, no el padre de su hija, ni siquiera mi amigo, Simon, solo un sujeto que aparentemente la lleva de un lado a otro a cambio del qué exactamente. El privilegio de verla coquetear con su jefe. Este es Simon, dijo Marissa con esa sonrisa ensayada que reservaba para clientes y extraños, haciendo un gesto hacia mí como si fuera personal contratado. Es lo suficientemente dulce como para llevarme a todas partes cuando he tomado demasiado vino. Ella rió con esa risa tintineante que solía hacer que mi corazón diera un vuelco. Ahora solo me revolvía el estómago. Dalton Price, su jefe en la agencia de marketing, extendió su mano cuidada con el tipo de agarre que gritaba, «Levanto en press de banca mi patrimonio neto». Su Rolex captó perfectamente la iluminación ambiental del restaurante. Probablemente practicó ese movimiento en el espejo. «Encantado de conocerte, Simon. Marissa nos ha contado mucho sobre ti». Por la forma en que lo dijo, bien podría haber sido el chico de la piscina. La mesa estaba llena de amigos del trabajo de Marissa y algunos colados de su círculo social. Tara, la rubia reina del chisme que trataba cada conversación como una audición para un programa de telerrealidad. Sonia, la callada que sonreía demasiado y no sentía nada de eso. Randy, el asistente de Dalton, que se reía de todo lo que decía su jefe como si su cheque de pago dependiera de ello, lo cual probablemente era cierto. Simon trabaja en finanzas, continuó Marissa. Y pude escuchar el desdén en su voz. Muy estable, muy confiable. Confiable. Por la forma en que lo dijo, bien podría haber sido un Honda Civic con buen rendimiento de gasolina. Yo pedí el salmón. Marissa pidió el artículo más caro del menú, la carne Wagyu que costaba más que los pagos del auto de la mayoría de las personas. Ni siquiera se terminó la mitad. Entonces, Simon, dijo Dalton, cortando su propio filete demasiado caro. ¿Qué tipo de conducción haces? ¿Clientes privados corporativos? La mesa se quedó en silencio. Incluso el jazz ambiental pareció hacer una pausa. No conduzco profesionalmente, dije, manteniendo mi voz nivelada. Soy gerente de finanzas en Industrias Harwell. Solo llevo a mi esposa a lugares cuando lo necesita. Oh. Tara se rió por lo bajo, cubriéndose la boca con uñas perfectamente arregladas. Pensé, bueno, cuando Marissa dijo chofer, asumí. Asumiste correctamente la primera vez, dijo Marissa, sin mirarme. Simon es muy bueno siguiendo instrucciones. Las risas que siguieron se sintieron como un golpe físico. Randy casi se atraganta con su vino. La sonrisa de Sonia se volvió aún más forzada, si eso era posible. Dalton solo sonrió con burla y asintió como si hubiera resuelto un gran misterio. Me disculpé para usar el baño,
principalmente para evitar tirarle mi salmón de 40 pesos a la cabeza de mi esposa. El espejo del baño me mostró exactamente lo que esperaba, un hombre de 43 años que parecía haber sido pateado en el estómago por alguien en quien confiaba. Cuando regresé, todos estaban inclinados, compartiendo alguna broma. Marissa estaba tocando el brazo de Dalton, riéndose de algo que él le había susurrado. Se veía radiante, feliz, más viva de lo que la había visto en meses. Ahí está, dijo ella mientras me sentaba. Justo estábamos hablando del fin de semana en la casa del lago. Dalton está organizando una pequeña escapada para el equipo. Suena bien, dije, aunque nadie me había preguntado si quería ir. La suposición era clara. Los choferes no son invitados a los retiros ejecutivos. La velada se prolongó como un tratamiento de conducto realizado por alguien que había aprendido odontología en YouTube. Cada comentario se sentía cargado. Cada mirada entre Marissa y Dalton se sentía íntima. Para cuando llegó el postre, una cosa de chocolate que costaba más que mi presupuesto de almuerzo para una semana, ya había tenido suficiente. Creo que me iré a casa, anuncié, poniéndome de pie. Marissa pareció molesta. La noche no ha terminado, Simon. Lo está para mí. Saqué mi billetera y dejé suficiente efectivo para cubrir la comida de toda la mesa. Disfruten su velada. Llama a un Uber cuando estés lista para venir a casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego Dalton empezó a reírse. Bueno, supongo que sabemos quién lleva los pantalones en esa relación, dijo. Más risas. Las mejillas de Marissa se sonrojaron, pero no de vergüenza, sino de ira. La había avergonzado frente a sus preciados colegas. Salí de ese restaurante hacia la lluvia de octubre, mis zapatos de vestir resbalando en la acera mojada. La caminata de 20 minutos a casa me dio mucho tiempo para pensar en lo que acababa de suceder. Mi esposa me había humillado públicamente, había reducido nuestro matrimonio a un acuerdo de servicio, y yo simplemente lo había soportado. La casa se sintió diferente cuando llegué. Más vacía de alguna manera, aunque nada había cambiado. Me senté en la oficina de mi casa, todavía con la ropa mojada, y me quedé mirando la foto enmarcada en mi escritorio. Marissa, Annie y yo en la fiesta de Navidad del año pasado. Nos veíamos felices. Parecíamos una familia. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Marissa. Eso fue vergonzoso. Hablaremos cuando llegue a casa. Apagué el teléfono y me fui a la cama. Ella no llegó a casa esa noche ni la siguiente. 2 semanas de indiferencia y trasnoches siguieron al incidente de la cena. Marissa se movía por nuestra casa como si yo fuera un mueble, útil cuando se necesitaba, invisible de lo contrario. Llegaba a casa después de la medianoche, se duchaba de inmediato y dormía en el extremo más alejado de nuestra cama de gran tamaño como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Mamá está actuando raro, dijo Annie durante el desayuno un martes por la mañana. Nuestra hija de 16 años tenía los ojos afilados de su madre, pero afortunadamente mi sentido de la justicia. Ha estado enviando mensajes de texto constantemente y riéndose con su teléfono como una adolescente. Tu madre está bajo mucha presión en el trabajo, dije, la mentira con un sabor amargo en mi boca. Es por eso que me dijo que ustedes dos estaban resolviendo las cosas. ¿Qué significa eso siquiera? Antes de que pudiera responder, Marissa entró con naturalidad en la cocina con uno de sus trajes ejecutivos, con el teléfono presionado contra la oreja. No, no. La cuenta de Peterson necesita el tratamiento completo, estaba diciendo. Dalton quiere que todo esté perfecto para la presentación. Agarró una taza de café, notó que la observábamos y bajó la voz. Te devolveré la llamada. Colgó y le sonrió a Annie. Buenos días, cariño. Buenos días, mamá. Papá solo estaba explicando por qué has estado tan rara últimamente. Los ojos de Marissa se dirigieron hacia mí, fríos y afilados. No he estado rara. He estado trabajando. Algunos de nosotros tenemos carreras exigentes. La insinuación flotó en el aire como humo. Annie nos miró a ambos, sintiendo claramente la tensión. Tengo que irme corriendo, dijo Marissa, besando la frente de Annie. Pasó junto a mí sin decir una palabra.
Después de que se fue, Annie se volvió hacia mí. Papá, ustedes se van a divorciar. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el plexo solar. ¿Por qué preguntarías eso? Porque mamá actúa como si no existieras y tú te ves como si alguien hubiera robado a tu perro. Niña inteligente, demasiado inteligente. Solo estamos pasando por una mala racha, cariño. A veces les pasa a las parejas casadas. Ella asintió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Otra víctima de cualquier juego que Marissa estuviera jugando. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Revisé los estados de cuenta de nuestras tarjetas de crédito compartidas. Lo que encontré me heló la sangre. Cenas costosas en restaurantes a los que nunca había ido. Cargos de hotel. Una compra en una joyería por 800 pesos. Ningún regalo había aparecido en casa. Llamé al hotel. Sí, señor Bell, tenemos a su esposa registrada como huésped frecuente. Estuvo aquí anoche con su grupo. ¿Desea que lo conecte con la habitación? No, gracias. Solo estaba verificando la facturación. Por supuesto. Los cargos por el servicio de suite y champán han sido procesados. ¿Habrá algo más? Servicio de suite y champán. Mi esposa se estaba dando la gran vida mientras me trataba como al personal doméstico en casa. Me senté en mi oficina mirando los estados de cuenta cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Simon, soy Linda. La madre de Marissa llamando entre lágrimas. Necesito hablar con alguien y no puedo comunicarme con Marissa. ¿Qué pasa, Linda? Me ha cortado la ayuda financiera. Quiero decir, me estaba ayudando con los costos de mis medicamentos y ahora dice que ya no puede pagarlos. Pero Simon, vi sus fotos de Instagram de ese restaurante elegante en el centro, el que la cena cuesta más que mi presupuesto mensual de alimentos. Mi suegra tenía 72 años y vivía del seguro social. Marissa había estado complementando sus ingresos durante años, o eso pensaba yo. Linda, no te preocupes por los costos de los medicamentos. Yo me haré cargo. Eres demasiado bueno, Simon. No sé qué le ha pasado a mi hija últimamente. No responde a mis llamadas. Y cuando por fin me comuniqué con ella ayer, dijo que estaba demasiado ocupada con personas importantes para lidiar con el drama familiar. Personas importantes como Dalton. Después de colgar, me senté en la creciente oscuridad de mi oficina y tomé una decisión. Saqué mi teléfono y llamé a Doug Martínez, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en investigador privado después de dejar la fuerza policial. Simon Bell, dijo cuando contestó. No he sabido de ti en años. Por favor, dime que esto no se trata de una esposa infiel porque esas llamadas siempre me deprimen. Ojalá no lo fuera. Doug suspiró. ¿Cuándo quieres reunirte? Nos reunimos en una cafetería a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde el café era fuerte y las conversaciones eran privadas. Doug se veía exactamente como lo recordaba. Cabello canoso, ojos cansados y el tipo de rostro que había visto demasiado de los peores impulsos de la humanidad. Dime lo que sabes, dijo, sacando una pequeña libreta. Le conté todo. La cena, los cargos de la tarjeta de crédito, el hotel, la llamada telefónica de Linda. Doug escuchó sin interrupción, tomando notas de vez en cuando. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Preguntó. Las cosas obvias, unas pocas semanas, pero mirando hacia atrás, probablemente meses. Ha estado distante, reservada, siempre en su teléfono. ¿Algún comportamiento sospechoso del jefe? Dalton, es un cliché andante, rico, arrogante, se cree el regalo de Dios para el marketing y las mujeres. En la cena, se mostraron muy familiares. Doug asintió. Necesitaré fotos de ambos, la dirección de su trabajo y cualquier lugar que frecuenten del que tengas conocimiento. ¿Qué es exactamente lo que vas a hacer? Vigilancia a la antigua. Seguirlos. Documentar sus actividades, conseguirte la evidencia que necesitas para lo que venga después. Hizo una pausa. Simon, necesitas prepararte para lo que pueda encontrar. Ya sé lo que vas a encontrar, Doug.
Solo necesito pruebas. 3 días después, Doug llamó. Tenías razón, dijo sin preámbulos. No están siendo sutiles al respecto. Ayer por la tarde, hotel en el centro. Esta mañana, café en ese lugar caro en la quinta calle. Están actuando como una pareja. ¿Algún otro participante en este drama? Varios. Sus amigas del trabajo definitivamente están involucradas. Escuché por casualidad una conversación entre tu esposa y la rubia, Tara, afuera del hotel. Se estaban riendo de lo despistado que eres. Cita textual. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Qué más? Hay más. Están planeando algo para este fin de semana. Escuché mencionar la Casa del Lago y una celebración. Tara dijo algo acerca de que ya era hora de cortar el peso muerto. ¿Peso muerto? Ese sería yo. Doug, necesito que sigas siguiéndolos. Documenta todo. Y necesito saber exactamente qué están planeando para este fin de semana. Simon, sea lo que sea que estés pensando hacer, no voy a hacer nada ilegal ni violento. No voy a hacer nada ilegal ni violento, pero ya terminé de ser el remate de su broma. Después de colgar, me senté en mi auto afuera de la cafetería y sentí algo que no había experimentado en meses. Claridad. Durante demasiado tiempo, había estado reaccionando a los movimientos de Marissa, tratando de salvar un matrimonio que ella ya había abandonado. Era hora de empezar a jugar a la ofensiva. Conduje a casa y encontré a Annie haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Hola, papá. Mamá llamó. Trabajará hasta tarde otra vez. Revisé la hora. Apenas eran las 6. Dijo que no la esperemos despiertos. Algo sobre una gran presentación para un cliente. Asentí y le alboroté el cabello. ¿Qué te parecería pasar este fin de semana en la casa de Sara? Tal vez ver esa película que has estado queriendo ver. Annie se iluminó. ¿De verdad? Mamá dijo que no podíamos pagarlo. No podía pagar una película, pero podía pagar servicio de champán en hoteles del centro. Creo que podemos arreglárnoslas. Mientras Annie volvía a su tarea, me retiré a mi oficina y comencé a planear. Si Marissa y sus amigos querían jugar juegos, les mostraría qué pasaba cuando subestimabas al tipo callado de finanzas. El viernes por la tarde, le dije a mi jefe que necesitaba irme temprano por una emergencia familiar. No era del todo una mentira. Mi familia definitivamente estaba teniendo una emergencia, incluso si aún no lo sabían. Annie se había ido a la casa de su amiga Sara para el fin de semana, emocionada por su maratón de películas y pijamada. Le había dado dinero extra para gastar y le había dicho que se divirtiera. Pasara lo que pasara este fin de semana, la quería muy lejos de eso. Doug llamó mientras yo estaba cargando mi auto con suministros. Definitivamente están planeando algo en la Casa del Lago, dijo. Seguí a Dalton a una licorería esta mañana. Compró suficiente champán como para hacer flotar un yate. Tu esposa estaba con él. Se mostraron muy cariñosos. ¿Qué tan cariñosos? Digamos que no estaban discutiendo informes trimestrales. Cerré los ojos y respiré profundo. ¿A qué horas se dirigen hacia allá? Alrededor de las 7. Por lo que escuché, va todo el grupo. Tara, Sonia, Randy, además de algunos otros que no reconocí. Gracias, Doug. Yo me haré cargo a partir de aquí, Simon. Sea lo que sea que estés planeando, solo voy a observar y documentar. Nada ilegal. Eso era en su mayoría cierto. Las grabadoras de voz que compré eran legales en nuestro estado siempre y cuando una de las partes consintiera la grabación. Como técnicamente era mi casa del lago, comprada con nuestros bienes conjuntos, supuse que calificaba como una parte que consentía. La Casa del Lago estaba a 2 horas de viaje en auto hacia el norte, un lugar que compramos hace 5 años como un retiro familiar. Había sido idea de Marissa en aquel entonces cuando todavía fingía importarle el tiempo en familia. Ahora, aparentemente estaba sirviendo como su nido de amor. Llegué a las 4:30 mientras el sol de la tarde todavía estaba lo suficientemente alto como para ver con claridad.
La casa estaba en una ensenada privada rodeada de altos pinos que proporcionaban una excelente cobertura. Estacioné mi auto a 1/4 de milla de distancia y caminé por el bosque con mis suministros. La llave de repuesto todavía estaba escondida debajo de la roca falsa junto a la puerta trasera. Entré y me puse a trabajar. Coloqué grabadoras de voz en la sala de estar principal, la cocina y el dormitorio principal. Todas compradas legalmente, todas claramente marcadas como dispositivos de grabación. Configuré mi vieja cámara digital en un trípode en el bosque, en ángulo para capturar la entrada principal y el camino de entrada. Luego vino la parte divertida. Había pasado un tiempo considerable planeando mi campaña de guerra psicológica. Nada ilegal, nada peligroso, solo una serie de inconvenientes y vergüenzas diseñadas para desequilibrarlos. Programé el termostato inteligente para ajustar aleatoriamente la temperatura durante toda la noche. Aflojé las manijas de los grifos para que rociaran inesperadamente. Reemplacé el costoso champán que Dalton indudablemente había traído con vino espumoso barato en botellas idénticas. En el dormitorio principal, preparé la cama haciendo el truco de la sábana corta y puse un pequeño altavoz Bluetooth debajo del colchón conectado a mi teléfono. Podía activar efectos de sonido de forma remota desde mi escondite en el bosque. Para las 6:30, estaba posicionado en un grupo de pinos a unas 50 yardas de la casa con una vista clara de la entrada principal y la mayoría de las ventanas. Tenía binoculares de visión nocturna, un termo de café y un deseo ardiente de ver cómo se desmoronaba la velada perfecta de mi esposa. Llegaron en un convoy de autos costosos. El BMW de Dalton iba a la cabeza, seguido por el Mercedes de Tara y el Lexus de Sonia. Randy iba en la retaguardia en lo que parecía un auto de la empresa. A través de mis binoculares, vi a Marissa salir del asiento del pasajero de Dalton. Llevaba un vestido rojo que nunca había visto antes, probablemente comprado con nuestra tarjeta de crédito conjunta. Se veía radiante, riéndose de algo que Dalton le susurró al oído. «Bienvenidos al paraíso», anunció Dalton lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara desde mi escondite. «Comencemos esta fiesta». Descargaron bolsas, hieleras y lo que parecía ser suficiente alcohol para abastecer un pequeño bar. Randy luchó con una caja de champán mientras los demás entraban. «Randy, no dejes caer eso», gritó Tara. «Costó más que el pago de tu auto». Incluso a 50 yardas de distancia, pude ver la cara de Randy enrojecer. El pobre chico era claramente el sirviente designado del grupo. Activé la primera grabadora de voz con la aplicación de mi teléfono y me acomodé para escuchar. «Dios, este lugar es perfecto». La voz de Sonia se escuchó claramente. «Marissa, tienes tanta suerte de tener acceso a todo esto». «Bueno, técnicamente nos pertenece tanto a Simon como a mí», respondió Marissa, y pude escuchar el desdén en su voz. «Pero él ya nunca lo usa. Está demasiado ocupado con sus hojas de cálculo y su vida aburrida». Risas por todos lados. «Hablando de Simon», dijo Dalton, «todavía no puedo creer que simplemente se haya ido de la cena de esa manera». «¿Qué tipo de hombre abandona a su esposa en un restaurante?» «El tipo que conoce su lugar», respondió Marissa. «Simon siempre ha sido más un sistema de apoyo que un esposo. Muy confiable, muy aburrido, muy olvidable». Más risas. Mis manos se apretaron alrededor de los binoculares. «No sé cómo lo soportas», dijo Tara, «vivir con alguien tan insípido». «No es para siempre», dijo Marissa. Y algo en su tono me heló la sangre. «Algunas situaciones son temporales». «¿Qué significa eso?», preguntó Sonia. «Significa que finalmente estoy lista para mejorar», respondió Marissa. «La vida es demasiado corta para conformarse con lo seguro y aburrido». A través de la ventana, pude ver a Dalton poner su brazo alrededor de su cintura. Ella se derritió en él como solía derretirse en mí en aquel entonces cuando yo valía la pena para derretirse. «Un brindis», anunció Dalton, levantando su copa de mi champán falso, por los nuevos comienzos y por dejar atrás el peso muerto. Todos levantaron sus copas. Mi esposa, mis supuestos amigos, todos brindando por mi desecho como si yo fuera un mueble que estaban donando a la caridad. Activé el termostato, bajando la temperatura a 10 grados. En cuestión de minutos, pude verlos mirando a su alrededor con confusión mientras la casa de repente se volvía incómodamente fría.
¿Hay algo mal con la calefacción?, preguntó Randy, frotándose los brazos. Yo lo revisaré, dijo Dalton, tratando de afirmar su dominio sobre las funciones básicas del hogar. Lo vi lidiar torpemente con el termostato, claramente sin tener idea de cómo funcionaba. Mientras estaba distraído, activé el truco del grifo del baño. El grito de sorpresa e indignación de Sonia fue audible incluso desde mi escondite. «El grifo me acaba de rociar», gritó. «Mi vestido está empapado». «Eso es raro», dijo Marissa. Aunque pude escuchar la preocupación en su voz. «La plomería estaba bien la última vez que estuvimos aquí. La última vez que estuvieron aquí. Así que esta no era su primera escapada romántica en mi casa del lago. Pasé la siguiente hora arruinando sistemáticamente su velada perfecta. Cada vez que se ponían cómodos, algo salía mal. La temperatura subía o bajaba en picada. Un grifo fallaba. El altavoz Bluetooth emitía sonidos de crujidos aleatorios que los hacían mirar a todos a su alrededor con nerviosismo. Pero el verdadero entretenimiento provino de sus conversaciones. «No puedo creer que Simon pague por todo esto», dijo Tara durante una pausa en el caos. La casa, los autos, incluso las tarjetas de crédito de Marissa. Es como tener un patrocinador sin la intimidad. Créeme, respondió Marissa. Definitivamente no hay intimidad. Simon es tan apasionado como una declaración de impuestos. El grupo estalló en carcajadas. Randy, tratando de encajar, agregó su propio comentario. Al menos las declaraciones de impuestos tienen un propósito, dijo. ¿Qué aporta realmente Simon además de dinero? ¿Exacto? Dalton dijo que Marissa merece a alguien que pueda igualar su energía, su ambición, sus apetitos. Pude ver cómo la acercaba más, su mano deambulando por lugares que me revolvían el estómago. La mejor parte, continuó Marissa, es que él no tiene idea de lo que se avecina. Todavía piensa que solo estamos pasando por una mala racha. Realmente cree que podría volver con él. ¿Cuál es el plan?, preguntó Sonia. ¿Simple? Ya hablé con un abogado. En este estado, tengo derecho a la mitad de todo. La casa, su cuenta de jubilación, incluso sus activos comerciales. Y con su personalidad aburrida, y mi testimonio sobre negligencia emocional, probablemente obtendré más. Mi sangre se convirtió en hielo. No solo me estaba engañando. Estaba planeando destruirme financieramente. ¿Qué hay de Annie?, preguntó Tara. Ella vendrá conmigo, obviamente. Y Simon pagará la manutención de los hijos hasta que cumpla 18 años. Es perfecto. Obtengo el dinero sin tener que fingir que todavía lo amo. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Estaba planeando llevarse a mi hija, mi casa, los ahorros de mi vida y mi dignidad, todo mientras se reía de ello con sus amigos y su amante. Saqué mi teléfono y revisé las grabaciones. Cada palabra era muy clara, obtenida legalmente y absolutamente condenatoria. A medida que avanzaba la velada, su conversación se volvió más explícita y más cruel. Compartieron historias sobre lo fácil que era manipularme, lo patéticos que se habían vuelto mis intentos de romance, lo aliviada que estaría Marissa cuando finalmente se librara de su aburrido esposo. Alrededor de la medianoche, finalmente se dirigieron a los dormitorios. Marissa y Dalton tomaron la suite principal, mi cama y mi casa, comprada con mi dinero. La crueldad casual de todo ello era asombrosa. Esperé hasta estar seguro de que estaban dormidos, luego activé mi sorpresa final. El altavoz Bluetooth debajo del colchón comenzó a reproducir un bucle de crujidos de las tablas del suelo y sonidos de asentamiento de la casa, lo suficientemente altos como para ser perturbadores, pero no lo suficientemente altos como para identificar la fuente. En menos de una hora, pude ver luces encendiéndose por toda la casa. Voces alzadas en confusión e irritación. Su perfecto fin de semana romántico se estaba convirtiendo en una pesadilla paranoica. Empaqué mi equipo y caminé de regreso a mi auto, dejándolos preguntándose qué pasaba con la casa. Que pensaran que estaba embrujada. Que pensaran que estaba maldita. Que pensaran lo que quisieran. Tenía todo lo que necesitaba para destruirlos.
El lunes por la mañana, me senté en mi oficina en Industrias Harwell y abrí mi computadora portátil. Las grabaciones del fin de semana estaban transcritas y organizadas. Cada comentario cruel, cada risa a mis expensas, cada detalle de su plan para arruinarme financieramente, todo documentado con marcas de tiempo y un audio muy claro. Mi primera parada fue la esposa de Dalton, Rebecca. La había conocido un par de veces en funciones de la empresa, una mujer perspicaz que había renunciado a su propia carrera para apoyar las ambiciones de Dalton. Merecía saber qué estaba haciendo su esposo con los recursos de la empresa y las esposas de otras personas. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y le envié los archivos de audio con un mensaje simple. Pensé que deberías saber lo que hace tu esposo en los retiros de la empresa. Mi segundo correo electrónico fue para el Departamento de Recursos Humanos en la agencia de Marissa. Las aventuras en el lugar de trabajo ya eran bastante complicadas, pero cuando involucraban a un jefe y un subordinado, se convertían en responsabilidades legales. Incluí las grabaciones donde Dalton discutía el uso de fondos de la empresa para sus visitas al hotel y cómo le prometía a Marissa un ascenso a cambio de su entusiasmo. El tercer correo electrónico fue para los socios comerciales de Dalton. Su agencia de marketing se enorgullecía de los valores familiares y las prácticas comerciales éticas. Las grabaciones de Dalton alardeando sobre la manipulación de clientes y el cobro excesivo por servicios serían particularmente interesantes para sus cuentas más importantes. Para las 10 de la mañana, había encendido 3 mechas separadas. Ahora, solo tenía que esperar las explosiones. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono sonó a las 11:30. El número de Doug. Simon, no sé qué hiciste, pero la oficina de Dalton es un caos. Rebecca apareció con un abogado y un guardia de seguridad. Están en la sala de conferencias en este momento, y puedo escuchar los gritos desde el estacionamiento. Interesante, dije, tratando de ocultar la satisfacción de mi voz. Hay más. Recursos Humanos acaba de escoltar a Marissa fuera del edificio con una caja de sus artículos personales. Se veía como si hubiera visto un fantasma. Trágico. Simon, ¿qué hiciste? Le di a algunas personas información que merecen tener. Lo que hagan con ella depende de ellos. Doug se quedó en silencio por un momento. Los grabaste en la casa del lago. Grabé conversaciones en mi propia casa con mi propio equipo de acuerdo con la ley estatal. Bastardo astuto. ¿Cuánto conseguiste? Todo. Su aventura. Su plan para quitarme todo lo que valgo. Su opinión sobre mis habilidades en la cama, que para que conste nunca fueron quejas cuando realmente éramos felices. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Miré mi calendario. Esta noche era la reunión mensual de la asociación de vecinos que se llevaba a cabo en el centro comunitario. Marissa nunca se la perdía. Le encantaba ser el centro de atención, presidiendo sobre las otras esposas hablando de su exitosa carrera y su vida perfecta. Voy a una reunión comunitaria, dije. Simon, no te preocupes, Doug. No voy a hacer nada ilegal ni violento. Solo voy a decir la verdad. Esa noche, llegué temprano al centro comunitario y conecté mi computadora portátil al sistema de proyección. Las reuniones mensuales solían ser asuntos aburridos, discusiones sobre paisajismo, problemas de estacionamiento y decoraciones navideñas. Esta noche sería diferente. Marissa llegó elegantemente tarde, como siempre. Claramente había pasado el día haciendo control de daños. Su cabello estaba perfecto, su maquillaje impecable, su sonrisa ensayada. Recorrió la sala como una política, besando mejillas y haciendo una pequeña charla sobre sus nuevas y emocionantes oportunidades. Simon, dijo cuando me vio cerca de la parte delantera de la sala. No esperaba verte aquí. No me lo perdería, respondí. Tengo algunas cosas que compartir con la comunidad. Algo en mi tono debió preocuparla porque su sonrisa vaciló por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Ya verás. La reunión comenzó con los asuntos mundanos habituales. Informes presupuestarios, actualizaciones de paisajismo, quejas sobre adolescentes andando en patineta en el estacionamiento. Esperé pacientemente a través de todo eso, viendo a Marissa ponerse más nerviosa a medida que avanzaba la noche. Finalmente,
El presidente de la asociación preguntó si alguien tenía asuntos nuevos que discutir. Me puse de pie. Yo sí, dije, caminando hacia el frente de la sala. Me gustaría compartir cierta información que afecta a los valores y estándares de nuestra comunidad. Marisa palideció. Empezó a ponerse de pie, pero yo ya estaba conectando mi computadora portátil al proyector. Durante el fin de semana, descubrí que mi esposa ha estado teniendo una aventura con su jefe, anuncié a la sala de 30 vecinos. Pero esa no es la parte interesante. La parte interesante es lo que dijeron sobre nuestra comunidad, nuestros vecinos y sus planes para el futuro. Simon, detente, siseó Marisa. Pero yo ya estaba reproduciendo la primera grabación. Su voz llenó la sala muy clara. Simon siempre ha sido más un sistema de apoyo que un esposo. Muy confiable, muy aburrido, muy olvidable. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Pude ver a nuestros vecinos, personas que nos conocían desde hacía años, que habían asistido a nuestras parrilladas y fiestas navideñas, mirando de un lado a otro entre Marisa y yo. Reproduje más fragmentos, ella riéndose de mis habilidades en la cama, su plan para quitarme todo lo que valía, su desprecio por nuestros vecinos como ovejas suburbanas que eran demasiado aburridas para importar. La mejor parte, continuó su voz grabada, es que él no tiene idea de lo que se avecina. Todavía piensa que solo estamos pasando por una mala racha. Marisa salió corriendo hacia la puerta, pero yo no había terminado. Hay más, anuncié, incluyendo algunos comentarios interesantes sobre varios de ustedes. Reproduje la grabación donde se burlaba de los problemas matrimoniales de los Johnson, las dificultades financieras de los Peterson y las luchas universitarias del hijo adolescente de los García. Información privada que había recopilado en reuniones de vecinos y compartido para el entretenimiento en las fiestas de su aventura. Para cuando terminé, Marisa se había ido hace mucho tiempo y la sala zumbaba con conversaciones sorprendidas. La señora Peterson estaba llorando. El señor Johnson parecía querer golpear algo. Quería que todos lo supieran, concluí, porque Marisa probablemente contará una historia muy diferente sobre por qué terminó nuestro matrimonio. Ahora saben la verdad. Empaqué mi computadora portátil y me dirigí hacia la salida, pero varios vecinos me detuvieron. Simon, lo siento mucho, dijo la señora García, tocándome el brazo. No teníamos idea. Parecía tan agradable, agregó el señor Peterson, sacudiendo la cabeza. Algunas personas son muy buenas usando máscaras, respondí. Lo importante es que saben con quién están lidiando realmente. Conduje a casa para encontrar el auto de Marisa en el camino de entrada y todas las luces de la casa encendidas. Ella me estaba esperando en la sala de estar, paseándose como un animal enjaulado. ¿Cómo pudiste hacerme eso?, gritó en el momento en que entré. ¿Cómo pudiste humillarme frente a todo el vecindario? No te hice nada, respondí con calma. Solo reproduje grabaciones de tus propias palabras. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Se llama verdad, Marisa. Tal vez quieras intentarlo alguna vez. Me miró fijamente como si nunca me hubiera visto antes. La máscara había desaparecido por completo ahora. No más sonrisas ensayadas ni calidez falsa. Solo ira cruda y desesperación. Has arruinado todo, dijo ella. No, respondí. Tú arruinaste todo. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Sonó mi teléfono. El número de Doug otra vez. Simon, necesitas saberlo. Dalton ha sido despedido. Los socios comerciales votaron para expulsarlo después de escuchar las grabaciones y su esposa solicitó el divorcio esta tarde. Marisa podía escuchar la voz de Doug a través del teléfono. Su rostro pasó de enojado a aterrorizado en segundos. ¿Qué hay de la agencia?, pregunté. Cerrada en espera de investigación. Aparentemente, las grabaciones que enviaste a Recursos Humanos revelaron algunas irregularidades financieras graves. Toda la operación podría ser cerrada. Marisa se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Hay más?, continuó Doug. El abogado de Rebecca va por todo. Dalton va a perder su casa, sus autos, probablemente su bote. No está jugando. Colgué y miré a mi esposa, pronto a ser ex esposa,
sentada en nuestra sala de estar como un globo desinflado. Felicidades, le dije. Elegiste a un verdadero ganador. A la mañana siguiente trajo un desfile de consecuencias que ni yo había anticipado completamente. Estaba bebiendo café en la cocina cuando Annie llamó desde la casa de Sara. Papá, ¿qué está pasando? Mamá me ha estado llamando toda la noche llorando y diciendo locuras sobre que estás tratando de destruirla. Tu madre y yo nos vamos a divorciar, cariño. Ella ha estado teniendo una aventura y me enteré. Silencio en el otro extremo. Luego dijo, más o menos me imaginé que algo así estaba pasando. Ella ha estado actuando muy raro y tú te has visto miserable durante meses. Siento que tengas que pasar por esto, Annie. ¿Estás bien, papá? Suenas diferente. Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo. En realidad, era cierto. Por primera vez en meses, me sentía como yo mismo de nuevo. No la versión disminuida y complaciente de mí mismo en la que Marissa me había entrenado para ser, sino el verdadero Simon Bell, el tipo que había construido una carrera exitosa, criado a una hija inteligente y merecía algo mejor que ser tratado como personal contratado. Marissa entró a tropezones en la cocina alrededor de las 10, pareciendo como si hubiera pasado la noche luchando con demonios. Su cabello perfecto era un desastre, su maquillaje manchado, su confianza completamente destrozada. Tenemos que hablar, dijo ella. Te escucho. Cometí errores, Simon. Lo sé. Pero lo que hiciste anoche, fue cruel. Lo que hice fue honesto. Hay una diferencia. Se sentó frente a mí, tratando de invocar alguna versión del encanto que una vez había funcionado tan bien. Podemos arreglar esto, dijo ella. Podemos ir a terapia, resolver nuestros problemas. Terminaré las cosas con Dalton. Dalton ha sido despedido y se está divorciando. No creo que esté en posición de continuar su relación de todos modos. Su rostro se arrugó. Destruiste su vida. Él destruyó su propia vida. Yo solo lo documenté. Sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba a Rebecca Price, la esposa de Dalton. Señora Price, respondí. Señor Bell, quería agradecerle por enviarme esas grabaciones. Sé que no pudo haber sido fácil. Usted merece saber la verdad. También quería hacerle saber que mi abogado encontró algunos registros financieros interesantes. Parece que su esposa y mi esposo han estado usando fondos de la empresa para sus actividades, habitaciones de hotel, cenas costosas, incluso compras de joyas. Miré a Marissa, que había palidecido de nuevo. Eso es malversación de fondos, dije. Sí, lo es. Mi abogado está entregando todo a la oficina del fiscal de distrito. Pensé que debería saberlo en caso de que quiera proteger sus propios activos. Después de colgar, Marissa me miró con horror. La malversación de fondos es un delito grave, Marissa. Podrías ir a prisión. No sabía que él estaba usando el dinero de la empresa, susurró. Sabías que esas cenas y habitaciones de hotel no salían de su cuenta personal. Sabías que esa joyería no apareció por arte de magia. Ella puso su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las manipuladoras que había usado para salirse con la suya durante años. ¿Qué voy a hacer? Vas a conseguir un abogado. Uno bueno. Y vas a esperar que el fiscal de distrito se sienta generoso. Sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver a Tara y Sonia en nuestro porche delantero, ambas luciendo como si preferirían estar en cualquier otro lugar. Tu grupo de apoyo está aquí, le dije a Marissa. Ella fue a abrir la puerta y yo escuché desde la cocina cómo sus amigas daban las noticias. Toda la agencia está cerrada. Tara dijo, despidieron a todos y cerraron las puertas con llave. Hay agentes del Buró Federal de Investigaciones revisando los archivos. Del Buró Federal de Investigaciones. La voz de Marissa se quebró. Aparentemente, los asuntos financieros se remontan a años, agregó Sonia. Fraude electrónico, evasión de impuestos, irregularidades en la facturación de clientes. Es un completo desastre. ¿Qué hay de Randy? Preguntó Marissa. Está cooperando con la investigación, dijo Tara.
Les está contando todo lo que sabe sobre las prácticas comerciales de Dalton y sobre la relación de ustedes. Entré en la sala de estar y encontré a 3 mujeres que parecían haber sido atropelladas por un camión. Señoritas, dije amablemente. Qué bueno verlas de nuevo. Tara no podía mirarme a los ojos. Sonia estudiaba sus zapatos como si contuvieran los secretos del universo. Simon, dijo Tara. Finalmente, queremos que sepas que nunca tuvimos la intención de que las cosas llegaran tan lejos. ¿De verdad? Porque en las grabaciones parecían bastante entusiastas con los planes de mi esposa de quitarme todo lo que valgo. Solo estábamos apoyando a nuestra amiga, dijo Sonia débilmente. ¿Alentándola a cometer adulterio y planear fraude financiero? Vaya amistad. Se fueron poco después, su lealtad evaporándose tan rápido como su estatus social. Amigos de conveniencia abandonando el barco a la primera señal de consecuencias graves. Esa tarde, conduje a la oficina de mi abogada para discutir los procedimientos de divorcio. Jennifer Walsh era una especialista en derecho de familia con reputación de ser minuciosa e implacable cuando era necesario. Este es todo un caso, dijo ella después de revisar las grabaciones y los documentos financieros. La aventura de su esposa combinada con los cargos de malversación de fondos nos da una influencia significativa. Quiero la custodia completa de Annie, dije. Y quiero proteger mis activos de los problemas legales de Marissa. Ambas son muy logrables. Las grabaciones demuestran su ineptitud como madre, y podemos argumentar que su comportamiento criminal la convierte en un riesgo financiero. ¿Qué hay de la casa? Como fue comprada con bienes gananciales, técnicamente tiene derecho a la mitad. Sin embargo, si es condenada por malversación de fondos, podemos argumentar que su parte debería destinarse a la restitución para sus víctimas. Salí de la oficina de la abogada sintiéndome mejor de lo que me había sentido en meses. Por primera vez en toda esta terrible experiencia, estaba jugando a la ofensiva en lugar de a la defensiva. Esa noche, recogí a Annie de la casa de Sara y la llevé a cenar. Solo nosotros dos. Entonces, mamá realmente está en problemas, dijo ella mientras comíamos pizza. Sí, ¿lo está? ¿Estás feliz por eso? La pregunta me tomó por sorpresa. No estoy feliz de que tu madre haya tomado decisiones tan terribles, pero me alivia que la verdad finalmente haya salido a la luz. Annie asintió pensativa. Me volvió a llamar hoy. Seguía diciendo que estabas tratando de destruirla, pero papá, escuché algunas de las cosas que dijo sobre ti en la casa del lago antes de que todo esto pasara. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Estuve allí hace 2 fines de semana. ¿Recuerdas? Estabas trabajando hasta tarde y mamá dijo que iría allí a relajarse, pero cuando llegué, ella estaba con ese tal Dalton y sus amigos. No sabían que podía escucharlos hablar en la terraza. Annie, dijeron cosas horribles sobre ti, papá. Sobre lo aburrido que eras, lo fácil que eras de manipular. Mamá se rió cuando Tara dijo que eras como un perro entrenado. Me sentí enfermo. Mi hija había escuchado a su madre burlarse y humillarme. ¿Quería decir algo?, continuó Annie. Pero tenía miedo y pensé que tal vez había entendido mal. No entendiste mal, cariño. Y no eres responsable de las decisiones de tu madre. Quiero vivir contigo, dijo en voz baja. Después del divorcio, quiero decir, sé que mamá va a querer que elija, pero ya he decidido. Alargué el brazo por encima de la mesa y le apreté la mano. ¿Estás segura? Mamá dejó de ser mi mamá hace mucho tiempo, papá. Se convirtió en otra persona. Alguien cruel y egoísta. Tú sigues siendo tú. Esa noche, mientras arropaba a Annie en la cama, hizo una pregunta más. Papá, ¿qué le va a pasar a mamá? No lo sé, cariño. Eso depende de las decisiones que tome de ahora en adelante. Pero tenía el presentimiento de que las peores decisiones de Marissa aún estaban por venir. 3 semanas después, la tormenta que había desatado seguía cobrando fuerza. Marissa había sido acusada formalmente de malversación de fondos y fraude electrónico. Dalton enfrentaba cargos similares, además de cargos adicionales por evasión de impuestos. La agencia de marketing estaba siendo liquidada para devolver el dinero a los clientes defraudados.
Estaba en mi oficina cuando Doug llamó con una actualización. El abogado de tu esposa quiere reunirse, dijo. Aparentemente, está dispuesta a aceptar un acuerdo de divorcio muy generoso a cambio de tu cooperación con su defensa. ¿Qué tipo de cooperación? Testimonio de testigo de carácter de que fue manipulada por Dalton, de que normalmente es una buena persona que tomó malas decisiones. Me reí, realmente me reí a carcajadas. Después de todo lo que hizo, quiere que la ayude a evitar la prisión. Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Esa noche, llegué a casa y encontré a Marissa esperando en la sala de estar con un hombre que no reconocí. Traje costoso, maletín, el tipo de abogado que cobraba por minuto. Simon, dijo Marissa poniéndose de pie. Se veía terrible, delgada, pálida, envejecida por el estrés y la culpa. Este es mi abogado, David Chen. Señor Bell, dijo el abogado, extendiéndole la mano. Gracias por acceder a reunirse con nosotros. Yo no accedí a nada. Esta es mi casa y ustedes son invitados no deseados. Chen se aclaró la garganta incómodamente. Su esposa enfrenta cargos graves, señor Bell. Con su ayuda, podríamos negociar un acuerdo de culpabilidad que la mantenga fuera de prisión. ¿Y por qué querría hacer eso? Por el bien de tu hija, dijo Marissa, con la voz quebrada. Annie necesita a su madre. Annie necesita a una madre que no cometa delitos graves y no se burle de su padre frente a extraños. Cometí errores. Tomaste decisiones, Marissa. Decisiones deliberadas y calculadas. Elegiste tener una aventura. Elegiste robar dinero. Elegiste planear mi destrucción financiera. Esos no fueron errores. Fueron decisiones. Chen trató de recuperar el control de la conversación. Señor Bell, estamos preparados para ofrecer términos de divorcio muy favorables. La señora Bell renunciaría a todos los reclamos sobre los bienes matrimoniales, aceptaría una pensión alimenticia mínima y le daría la custodia completa de su hija a cambio de perjurio. A cambio de testimonio de carácter. Seguramente, puede encontrar algo positivo que decir sobre su esposa de 17 años. Miré a Marissa, realmente la miré y traté de recordar a la mujer con la que me había casado, la joven profesional brillante y ambiciosa que me había hecho reír, que había apoyado mi carrera, que se había emocionado por formar una familia juntos. Esa mujer se había ido. Tal vez se había ido hace años y yo solo había sido demasiado terco o demasiado optimista para admitirlo. No, dije finalmente. Simon, por favor, comenzó Marissa. No. No voy a mentir por ti. No voy a fingir que eres una víctima. No te ayudaré a escapar de las consecuencias de tus decisiones. Chen recogió sus papeles. Esto es un error, señor Bell. Su esposa irá a prisión y su hija crecerá sabiendo que su padre pudo haberlo evitado. Mi hija crecerá sabiendo que su padre se defendió y se negó a ser manipulado. Hay una diferencia. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar y sentí algo que no había experimentado en años. ¿Paz? No felicidad. Toda esta situación era demasiado dolorosa para la felicidad, sino una satisfacción profunda y silenciosa de que finalmente había dejado de ser una víctima. El juicio comenzó 2 meses después. Asistí todos los días sentado en la galería con Rebecca Price y varias otras víctimas de los esquemas de Dalton y Marissa. El caso de la fiscalía era abrumador. Registros financieros, conversaciones grabadas, testimonios de testigos como Randy y otros exempleados. La defensa de Marissa fue predecible. Fue manipulada por Dalton. No entendía las implicaciones financieras de sus actividades. Era víctima de una relación abusiva. Su abogado la pintó como una mujer ingenua desviada por un depredador sofisticado. El jurado no se lo creyó. La condenaron por todos los cargos, malversación de fondos, fraude electrónico y conspiración. El juez la sentenció a 4 años en una prisión federal con posibilidad de libertad condicional. Después de 2 años, Dalton recibió 6 años. Después de la sentencia, caminaba hacia mi auto cuando la madre de Marissa se me acercó. Simon, dijo Linda, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Nunca imaginé que fuera capaz de algo así.
Yo tampoco, Linda. ¿Vas a llevar a Annie a visitarla a la prisión? Pensé en ello por un momento. Esa es la elección de Annie. No la obligaré en ningún sentido. Linda asintió y se alejó, luciendo mayor de sus 72 años. Esa noche, senté a Annie para una conversación que había estado temiendo. Tu madre fue sentenciada hoy, dije. A 4 años en una prisión federal. Annie se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿cómo te sientes al respecto? Triste, aliviado, enojado, muchas cosas a la vez. ¿Todavía la amas? Otra pregunta que me tomó por sorpresa. Amo a la persona que solía ser. La persona con la que me casé, pero esa persona se ha ido hace mucho tiempo. Creo que lo entiendo, dijo Annie. Es como estar de luto por alguien que todavía está vivo. Mi hija de 16 años era más sabia de lo que le había dado crédito. 6 meses después, estaba limpiando las últimas pertenencias de Marissa cuando encontré su viejo diario escondido en el fondo de su armario. Casi lo tiro sin leerlo, pero la curiosidad se apoderó de mí. Las entradas se remontaban a 3 años. 3 años de creciente resentimiento, de sentirse atrapada en nuestro matrimonio, de fantasear con una vida diferente. Había estado planeando su escape mucho antes de conocer a Dalton. Él fue solo el catalizador, no la causa. Una entrada con fecha de hace 2 años me dejó helado. Simon es un buen hombre, pero ya no es el hombre adecuado para mí. Tal vez nunca lo fue. Me siento culpable por eso. Pero la culpa no cambia la realidad. Necesito encontrar el coraje para irme, pero tengo miedo de estar sola. Miedo de empezar de nuevo. Miedo de admitir que cometí un error hace 17 años. Si hubiera tenido ese coraje, si hubiera sido honesta sobre sus sentimientos, podríamos habernos divorciado amigablemente. Podríamos haber sido padres compartidos de Annie, dividido nuestros bienes de manera justa y seguido adelante con nuestras vidas. En cambio, eligió el engaño, la crueldad y el crimen. Eligió burlarse de mí en lugar de respetarme. Eligió robar en lugar de negociar. Eligió destruir en lugar de simplemente irse. Cerré el diario y lo agregué a la pila de donaciones. Algunas historias no merecen ser preservadas. Un año después, Annie y yo estábamos bien. Había decidido no visitar a su madre en prisión. Tal vez algún día, pero todavía no, había dicho. Respeté su elección. Había empezado a tener citas de nuevo. Nada serio, solo café y cena con mujeres que parecían apreciar la honestidad y la confiabilidad. Aparentemente, esos no eran defectos de carácter considerados universalmente. Doug pasó una noche con una actualización. Dalton salió antes por buen comportamiento, dijo. 6 meses antes. Bien por él. Está trabajando en un concesionario de autos ahora, vendiendo Toyotas usados por comisión. Sonreí. De ejecutivo de marketing a vendedor de autos usados, había una cierta justicia poética en eso. A Rebecca le va bien, por cierto. Comenzó su propio negocio de consultoría. Dice que destruir su matrimonio fue lo mejor que le pasó a su carrera. Es curioso cómo funciona eso. Doug terminó su cerveza y se puso de pie para irse. Sabes, Simon, he estado haciendo este trabajo durante 15 años. He visto a muchos cónyuges infieles, muchos divorcios amargos, pero nunca he visto a nadie manejarlo como tú lo hiciste. ¿Qué quieres decir? La mayoría de las personas se desmoronan o se vuelven locas buscando venganza. Tú simplemente desmantelaste metódicamente todo su esquema como si estuvieras resolviendo un problema de negocios. Tal vez eso era todo lo que era, dije, un problema que necesitaba ser resuelto. 2 años después, Marissa fue liberada bajo libertad condicional. Se mudó de regreso a la casa de su madre y aceptó un trabajo en una tienda minorista local. Nos vimos en la graduación de la escuela secundaria de Annie, la primera vez que estuvimos en la misma habitación desde el juicio. Se veía mayor, más callada, disminuida de alguna manera. La prisión había despojado lo último de su arrogancia y había dejado atrás algo que podría haber sido humildad. Felicidades, dijo después de la ceremonia, asintiendo hacia Annie con su toga y birrete. Es una joven increíble.
Sí, lo es. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero ¿eres feliz, Simon? Pensé en la pregunta. Tenía una buena relación con mi hija, una carrera exitosa, un hogar cómodo y el respeto de mi comunidad. Había aprendido a defenderme, a valorar mi propio valor, a negarme a ser disminuido por la crueldad de otras personas. Sí, dije, lo soy. Marissa asintió y se alejó. Nunca la volví a ver. Annie fue a la universidad ese otoño, con una beca completa para estudiar negocios como su viejo. Me llamaba todas las semanas, me enviaba fotos de su dormitorio, se quejaba de sus profesores y sus compañeros de cuarto y la comida del comedor. Cosas normales, cosas buenas. Una noche, llamó con una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste al exponer a mamá y a Dalton? Quiero decir, de destruir sus vidas. Yo no destruí sus vidas, cariño. Revelé la verdad sobre las vidas que ellos mismos ya habían destruido. Pero si simplemente te hubieras divorciado de ella en silencio, tal vez no habría ido a prisión. Tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Tal vez. Pero entonces otras personas habrían sido lastimadas por sus esquemas. Rebecca merecía saber la verdad. Los clientes a los que estaban defraudando merecían justicia. A veces hacer lo correcto tiene consecuencias dolorosas. ¿Crees que mamá aprendió algo de todo esto? Eso espero, pero eso ya no es mi responsabilidad. Después de colgar, me senté en la oficina de mi casa y miré la foto enmarcada en mi escritorio. Annie y yo en su graduación de la escuela secundaria. Nos veíamos felices. Parecíamos una familia. Algunas historias terminan con confrontaciones dramáticas, reconciliaciones llenas de lágrimas o venganzas explosivas. Esta terminó con algo más simple y más valioso. La silenciosa satisfacción de un hombre que finalmente había aprendido a respetarse a sí mismo. Había estado casado con una mujer que me veía como aburrido, confiable, olvidable, un cajero automático humano que pagaba por su estilo de vida mientras perseguía sus verdaderos intereses en otra parte. Durante demasiado tiempo, había aceptado ese papel disminuido. Me había convencido a mí mismo de que mantener la paz era más importante que mantener mi dignidad. Pero la dignidad, una vez perdida, es difícil de recuperar. Y el respeto por uno mismo, una vez abandonado, no regresa por sí solo. Fue necesaria la humillación pública y la crueldad privada de mi esposa para enseñarme que algunas relaciones no valen la pena salvarse. Algunas personas no son dignas de perdón. Y algunas situaciones no requieren perdón, sino justicia. Aprendí que ser confiable no es lo mismo que ser un tapete. Que ser un apoyo no significa aceptar el abuso. Que ser un buen hombre no requiere ser uno débil. Lo más importante, aprendí que a veces el tipo callado de finanzas es exactamente la persona que no quieres subestimar porque llevamos registros muy detallados y siempre cuadramos las cuentas.